Es muy fácil dártelas de listo cuando eres youtuber. Cualquiera hace un vídeo de Schopenhauer. en YouTube. Claro, porque, joder, si tienes aquí el chat GPT poniéndotelo todo y tú lo vas leyendo mirando a la cámara, así cualquiera hace un vídeo de... Mainlander. Por eso no os fiéis de los youtubers que hacen vídeos de contenido interesante, porque la mayoría de ellos son tontos. Las emociones humanas son un regalo de nuestros ancestros animales. La crueldad es un regalo de nuestra propia humanidad. Cuántas mentiras han sido santificadas. Cuántas conciencias devastadas. Las que fueron precisas. Bienvenidos a la segunda sesión dedicada a la obra de Nietzsche de la utilidad e inconvenientes de la historia para la vida. Pero antes de comenzar con la lectura, tengo que recordar que tenemos membresías desde 0,99, que agradecemos a Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatis Mutandis, Pablo GCH, Bobine Blue Stocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imbrid, Emilio Meléndez González, Moisés Mansilla, José Jonathan Ancheta y Cristian Najera, su contribución. También recordar que ya está a la venta mi libro, que ya se va quedando viejo, Desencanto y Poseuropa de Yujuy, en traducción del señor que tengo a mi derecha, así como el misterio insondable de Helene von Druskowitz, que es la nueva traducción de Manuel Pérez Cornejo. También teníamos que recordar, aunque ya lo haremos, la traducción que ha hecho de El origen de los sentimientos morales de Paul Rick. Que eso, Cierto. sí, ya lo meteremos. Bien, pues voy a dar comienzo. Tengo que avisar de que no me ha dado tiempo de hacerme el guión de todos los capítulos. He llegado hasta el principio del capítulo 8. Yo me dedico del 6 al 10 y pues a partir del 8 improvisaré como buenamente pueda. Bien, comienzo. En las anteriores sesiones, después de sentar las bases de su crítica al cultivo histórico, en la segunda mitad del libro, que comprende, como he dicho, del capítulo 6 al 10, Nietzsche realiza un comentario personalizado acerca de cómo ese cultivo histórico ha secado las fuentes vitales de su época en concreto, la de finales del 19. Para ello, en el capítulo 6 trata de desmontar dos de los orgullos en los que su época confía más, según él, ¿no? La justicia y la objetividad. Según Nietzsche, el último tercio del siglo XIX se piensa a sí mismo como el siglo de la justicia y la objetividad, pero estas presuntas virtudes de las que saca a pecho, en la práctica, resultarían ser más desastrosas que beneficiosas, puesto que carecerían del discernimiento necesario para impedir que estos elementos, degenerasen en forzosidades de un rigorismo antivital. Este hombre confiado del siglo XIX, que Nietzsche llama demonio del saber, está, por tanto, limitado por un error de perspectiva que le hace confundir las buenas intenciones y disposiciones con la auténtica profundidad que subyace en toda justicia verdadera. Es cierto que el individuo historicista decimonónico, dice Nietzsche, se preocupa por todo y por todos, que mete las narices hasta la hendidura más estrecha del pasado y que, como él afirma, nada humano le es ajeno. Sin embargo, esta pretendida virtud sería para Nietzsche, en realidad, un clavo más en su ataúd, porque al registrar hasta el más mínimo detalle de los acontecimientos históricos, pasados, presentes y futuros, se vuelve impotente para toda emoción excitante, vital y virtuosa. En lugar de vivir, por tanto, se anticipa y emite veredictos sobre la vida desde un punto de vista exclusivamente cerebral y reflexivo, que aborta cualquier plan orgánico y espontáneo que le tenga reservada la vida. Por otro lado, esta tendencia historicista también lo arroja en conclusiones fallidas por cuanto no surgen de la constatación inocente de quien experimenta el hacer histórico, sino el pensar histórico dominado por el afán de objetividad, el cual transforma toda indagación en un juzgar anacrónico, cuestión que ya hemos abordado en la anterior sesión. Un juzgar que no tiene en cuenta las opiniones del pasado, sino solamente las del momento en que se juzga. Y esto es, por supuesto, una distorsión. Tenemos, pues, que el espíritu de objetividad de este hombre, de este tipo de hombre, está muy lejos de ser equivalente al espíritu de justicia. Por lo pronto, Nietzsche hace hincapié en la extremada violencia que este objetivismo ejerce sobre los individuos que la historia, como sistema de pensamiento, da de lado o incluso niega. En sintonía con la concepción kierkegaardiana del individuo como lo único que goza de entidad existencial,
Nietzsche no cree que un hipotético devenir con forma de marcha triunfal pueda recoger y hacer justicia a todas las necesidades, en realidad millones de necesidades, que corren en paralelo en un lugar y momento dados de la historia. No habría, pues, ninguna necesidad de conjunto, sino infinitas necesidades particulares que continuamente refractan cualquier tentativa de abstracción, generalización y explicación. Y Nietzsche se apoya en una cita de Schiller, según la cual ese todo armónico que se pretende descubrir en el proceso del mundo, concepto que le molestará muchísimo, no existe más que la imaginación de los individuos. Esta acentuación del papel del individuo no es gratuita. Como vemos, toda la crítica al historicismo de Nietzsche gira alrededor de la primacía individual. Pues aquí se encuentra, por otro lado, una de las muestras más evidentes de la herencia romántica que corre por sus venas. Según Nietzsche, la historia sería una mera hipóstasis, al igual que para Schopenhauer. Ni el universo está regido por un plan general, ni la humanidad tiene la misión superior de perfeccionarse, como creen los tecno-optimistas de su época. Y los marxistas también. En cambio, lo que sí tiene realidad existencial para él son los individuos excepcionales. Las masas es cierto que también, aunque solo en parte, porque si algo las define es su máximo apego a las creencias irrazonables y los prejuicios antivitales que dominen en su tiempo. El individuo genial, sin embargo, no. El individuo genial, tal y como lo concibió Brentano, es causa ocasional y promotor del cambio, de la imposición, de la transfiguración. De todo aquello, en fin, que a posteriori los historicistas o los adeptos del hegelianismo sitúan como hecho histórico. Pero el hecho histórico sin el individuo, según Nietzsche, repito, no es nada. Y no porque, como podría reconocer hasta el más fanático materialista, el espíritu de un hecho histórico deba encarnarse necesariamente en los individuos, sino más bien porque, aunque inadvertido, cada hecho histórico es en esencia un movimiento de la voluntad individual. Los tiempos, las épocas, las etapas no influyen en la voluntad de los agentes históricos, según Nietzsche. Antes bien, las voluntades determinan la tonalidad de la historia. Y por este motivo, Nietzsche recomienda a los autoproclamados sabios de su época que hagan algo, y cito, grande y sublime, porque primero viene lo grande, es decir, la aspiración de la voluntad que escribe o tiene la tendencia de escribir la historia con su hacer, y luego viene la constatación de lo que ello resulte, es decir, del hecho histórico propiamente. Pero de la comprensión de un hecho histórico, como quiere entender el historicista, no se seguirá jamás otro hecho histórico, o sea, no se producirá por concatenación, pues cada uno es excepcional, y en la medida en que resulta irreproducible puede llamarse acontecimiento. Y a propósito, Nietzsche escribe, no pidáis a la historia que os indique el cómo y con qué medios, puesto que para escribir un capítulo de historia hay que apartarse antes de ella y cuando no, contrariarla. En el capítulo 7 aborda de frente la cuestión del sentido histórico. Nietzsche no sostiene que sea intrínsecamente negativo. Se vuelve destructivo, eso sí, cuando se impone sin ningún límite, puesto que acaba con el misterio atmosférico sin el que la humanidad no puede respirar. Aquello que decía Cioran de que sin la utopía una sociedad no tiene aire que respirar. Como ya hemos hablado anteriormente, el esfuerzo catalogador de una época anticuaria cierra las puertas a la posibilidad del acontecimiento creador, porque acosa con celo de cazador cada movimiento, cada gesto, cada acto con verdadera potencialidad histórica, y la presa, acosada, muere por agotamiento sin apenas haber rendido nada. En la verificación histórica, además, se registra una multitud de descubrimientos desagradables que destruyen la ilusión fundamentadora de la creación humana y la incapacita para convertirse en obra de arte. Sobre el particular, Nietzsche insiste en la poderosa influencia que para esta concepción tiene la filosofía hegeliana, a la que no para de dar palos, que ha servido para propagar la idea de que la historia constituye el despliegue de una idea en formas cada vez más perfectas. La filosofía hegeliana, según Nietzsche, ha servido en último término para secularizar y remozar ese utopismo mesiánico del cristianismo primitivo, antes de que San Agustín transformase la creencia en la segunda venida de Jesucristo como una metáfora de la transformación interior. El cristianismo, al desarrollarse al amparo de esta y otras interpretaciones secularizadas, habría ido corroyéndose a sí mismo y convirtiéndose en sinónimo de vida enfermiza y dolorosa.
El antiguo problema religioso, frente al que Kierkegaard recomendó entregarse al escándalo aproblemático, será así convertido en un problema cognoscitivo, esto es, teológico, y perderá su capacidad de consuelo e ilusión. Y lo mismo le está reservado a la ciencia, que se ofrece a la humanidad como un sustituto mucho más duradero y firme que la religión. La paulatina conversión del poeta, del creador o del literato en un trabajador fabril de libros de poemas, de cuadros o de voluminosos manuales de filosofía, corroerá de la misma manera la ciencia y la terminará convirtiendo en un mero sucedáneo de lo que fue o pretendía ser. La idea que defiende Nietzsche, a mi juicio, es bastante sencilla. Si la ciencia ha podido reemplazar a la religión, es porque ocupa exactamente el mismo lugar y por lo mismo está expuesta a exactamente los mismos peligros. Sin embargo, la vanidad del demonio del saber le ciega a este respecto, impidiéndole ver que la ciencia con que cree haber superado a la religión, en realidad no ha hecho más que encajarse en el vacío que aquella ha ido dejando. Estos demonios del saber, asimismo, no son auténticamente optimistas. Lo son solo en un sentido parcial. Como mucho, pueden ser considerados optimistas miopes o interesados. Esto lo digo yo. Pues en el fondo son pesimistas prácticos, y esto sí que lo dice Nietzsche, porque aunque son capaces de anticipar la menesterosa situación que sus actos y creencias anticipan, aquí me he liado, promueven o provocan, emprenden, sin embargo, una huida hacia adelante sin consideración al bienestar de quienes depositan su confianza en ellos. Y de ahí que Nietzsche les atribuya una existencia irónica, concepto que resonará más tarde en Ortega cuando este filósofo hable de la noción del señorito satisfecho en su Rebelión de las Masas, cuyo signo distintivo es un nihilismo irónico. En el capítulo 8, Nietzsche ahonda en esta singularidad irónica y pesimista del historicista, y esto lo hace para mí en uno de los capítulos más brillantes del ensayo, dado que en él se puede observar y se comprueba la finura y delicadeza del análisis de un gran psicólogo. Toda esta situación anterior, que acabamos de comentar, lleva al demonio del saber, decimonónico, a vivir en una situación dramática, contradictoria y desesperada. Por un lado, sabe que su conducta le lleva al desastre, pero por otro, prefiere mantenerlo y condenar a todos, sobre todo a las generaciones futuras, al desastre. Y son muchísimos, además, los ejemplos estridentes de esta condición epocal. Es decir, muchos los filósofos que piensan su tiempo y la teleología histórica bajo estas ideas deletéreas, que hacen de la humanidad la última generación de todas, una humanidad encanecida, dice él, que con resignación extremada asume con los brazos cruzados que el fin no solo llegará pronto, fin de la humanidad o de la civilización, sino que también resulta necesario que ocurra de esta manera. Su negativa a considerar la existencia desde el punto de vista individual, repito, le ha convencido de que el designio histórico es ya demasiado complejo, demasiado indomeñable, demasiado ajeno, ¿no?, como para jugarse una intentona fatal, una rebelión, por llamarlo así, del individuo contra la historia. Y es preferible entonces aceptar el destino, por horrible que se presente, y dejarse consumir. Y a partir de aquí ya voy a improvisar un poco, porque me he quedado sin guión. Ahora Nietzsche aborda la cuestión de la vejez de la humanidad, de todas esas concepciones decadentistas, pesimistas que circulaban en su época. Prepara el camino, ¿no? Y yo creo que lo único que tiene en mente es preparar el camino para blasfemar contra Hartmann. O sea, él en este capítulo repite la idea, ahonda un poquito más en la idea de que el hegelianismo ha hecho mucho daño en la filosofía de su tiempo, que el hegelianismo supone una especie de revisión del historicismo catastrofista de las primeras comunidades cristianas, que es una teología encubierta,
que eso impone un sentido histórico al que tienen que doblegarse, ante el que tienen que doblegarse los individuos, sin un motivo claro, más que el de tener una ilusión por la que vivir, que esa ilusión es quizá la peor ilusión de todas, puesto que asegura la quiebra de esa propia ilusión, que hay otras ilusiones mucho más vitales y nutritivas, y critica el concepto tan en boga, es verdad que estaba muy en boga en su tiempo, del proceso del mundo. Y en concreto la idea de que hay que abandonar la personalidad individual al proceso del mundo. Esto, claro, subleva sus nociones, las que él practica sobre la primacía del individuo respecto de la historia y del hacer ahistórico del individuo, que es superior al hacer histórico o historicista. Dice, por ejemplo, esta historia, entendida al modo hegeliano, ha sido llamada con ironía la marcha de Dios sobre la Tierra, aunque este Dios, por su parte, es solo un producto de la historia. Sigue criticando la concepción dominante hegeliana, critica el óbice que ponen algunos filósofos frente al individuo con el nombre de poder de la historia. Y también critica que se pueda hacer una previsión del curso de la historia, de la marcha triunfal de la historia, según ideas preconcebidas de cuño lógico. La vida, por tanto, en contraposición, para Nietzsche sería un elemento, no sé si lógico o alógico, pero en todo caso fuera de las determinaciones que rigen pues, las disciplinas científicas, cuantificadoras, lo que Ortega llama el terrorismo de los laboratorios, ¿no? Y vuelve a hacer una exaltación a final del capítulo octavo, si no me equivoco, sí, del papel que desempeña el individuo en la transformación de las condiciones históricas. Y dice cosas como que frente a la mediocridad del común de las masas, habría que fijarnos, que centrarnos solamente en la excepcionalidad de algunos individuos. Y que él daría, esto lo dice en alguna parte del final, que él daría la vida de millones de sus congéneres y compatriotas porque Goethe, por ejemplo, hubiese vivido unos años más. Dice, dice, ante tales muertos, qué pocos vivos tienen derecho a la vida. Luego, en el capítulo 9, es en el capítulo en el que se centra la crítica a la filosofía del inconsciente de Harman, y lo pone como a este filósofo como el representante, ¿no? el oficiante de toda esta comedia historicista. Ahora que lo he vuelto a leer, sí que es cierto que me ha dado la sensación de que la ironía nietzscheana que despliega en este capítulo incluso se puede llegar a percibir una cierta admiración, ¿no? O aprovechamiento, puesto que en un momento dado Nietzsche afirma que sin la seriedad que Harman expresa en su filosofía de la historia, no se hubiese puesto de manifiesto con tamaña evidencia la falsedad de tal sistema, ¿no? Y hubiese continuado quizá en formas más subrepticias o sibilinas, como a menudo hace la filosofía hegeliana a través de autores mucho menos evidentes o más solapados, más subterráneos, ¿no? Entonces critica, como ya he dicho, el concepto de proceso del mundo, que le molesta particularmente. También critica la palabra mundo en sí, puesto que si lo que tiene entidad significativa es el individuo, un conjunto de individuos no por ello dejará de ser individual. No formará un mundo, quiero decir, sino que será un conjunto simplemente de individuos aislados, ¿no? Pero no llegarán a fundirse, digamos, en una entidad compartida, ¿no?
y critica la idea progresista que defiende que la naturaleza alcanza o aspira a una perfección, que esto es de hecho contraproducente, puesto que va destruyendo las condiciones que propician una vida auténtica. Y finaliza con la crítica ya más gruesa a Harman, al que denomina parodista filosófico, donde la época del proceso del mundo, ha tomado conciencia irónica de sí misma y critica, y aquí podemos observar quizá ya ese giro radical de Nietzsche desde el pesimismo un pesimismo más schopenhaueriano a un pesimismo de la fuerza, critica la idea de que debamos mantenernos o debamos ser cómplices, mejor dicho, de esta decadencia irreversible que propugnan todos estos filósofos del proceso del mundo, ¿no? Que sitúan necesariamente un futuro finito y más próximo que lejano. A Nietzsche le molesta increíblemente que Harman sitúe la, oriente la historia hacia la aniquilación. A mi juicio, cree que si no tuviésemos esa noción, o no es necesario que tengamos esa noción de que el fin de la historia, o de la historia entendida como acumulación anticuaria, es el fin de la humanidad. Creo que eso es una de las partes que más le critica a Harman, ¿no? Que haga esa asociación entre humanidad y desarrollo histórico, es decir, que él podría concebir quizá que un final para la historia que no necesariamente implicase un final para la humanidad, una humanidad que por tanto quedaría desligada de este proceso, de esta concepción progresista, y volvería a esas presuntas raíces de las que parte vitalistas, ahistóricas, organicistas, etcétera. Y ¿qué más podemos decir de ello? Sí, es que se entretiene una y otra vez en criticar que si Harman cree que el fin de la historia implica el fin de la humanidad, es porque la historia es en sí perversa y anti-vital. Es decir, que sería no un síntoma, una desviación, sino la demostración de lo que es realmente, o la revelación de lo que es realmente, ¿no? Por tanto, que la especie humana se realice o pretenda realizarse de un modo histórico, de un modo consciente, es negativo en sí. O sea, es prescindible y, según Nietzsche, podría haber ocurrido de otra manera. No sé en quién se está fijando aquí como modelo, porque los que siguen este pensamiento o lo perpetúan, como Lessing, por ejemplo, Theodor Lessing o Klages o estos, ponen a Nietzsche como el referente, pero quizá podríamos pensar una especie de, volvemos a una especie de Goethe espiritualizado, de un Wagner mejorado, no sé. No creo que fuesen los utopistas franceses, ni mucho menos. Esto lo podemos comentar ahora. Y luego comentar que es sumamente divertido cómo Nietzsche insulta a Harman llamándolo pícaro continuamente. En un párrafo ahí lo llama pícaro de pícaros, parodista, etc. Y no creo que haya hay mucho desarrollo de todos estos conceptos que no incluyen nada novedoso en sí.
Y no sé, qué más decir? Hace una apología o una defensa más bien, ¿no? De la juventud también, de la juventud alemana, que está siendo envenenada por los cabezas huecas de sus profesores, que me parece que no tengo por qué entrar tampoco esto ahora. Y defiende la concepción histórica de la vida, sin que quede muy claro, eh, más allá de lo que podamos suponer según la concepción romántica del genio, cómo cómo se llevaría a cabo esta concepción de la juventud, a esta concepción ahistórica de la existencia. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos comentar? Mm, Estás en el 10 ya, sí, ya estoy en el 10. no creo que mucho más. No, creo que el 10 no tampoco tampoco incluye ninguna noción nueva respecto a lo que he dicho. Habla de las generaciones, etcétera, pero mm, para No, que no veo nada mm, marcado. no, Mm. vuelve con lo de la enfermedad histórica, etcétera. Y lo histórico. Bueno, sí que hay una cuestión interesante respecto a lo ahistórico, ¿no? Aquí sí que dice que con la expresión lo ahistórico, ¿no? Mm. Designa el arte y la fuerza de poder olvidar y encerrarse en un horizonte limitado. Que es una cuestión que resonará porque en la anterior sesión me parece que en el turno de debate yo aludí a esta idea, ¿no? De que a Nietzsche le molesta también que el historicista meta la nariz en todas partes impidiendo que el olvido productivo pueda producir una figura mítica, etcétera, verdaderamente histórica y no eh, eh, estipulada, planificada. Y me parece que lo voy a dejar aquí y comentamos y terminamos de perfilar cuestiones abiertas. Pues ya está. Pues nada, tú veo que también has apuntado, ¿no? Sí, me he apuntado algunas cosas, bueno, son bastante generales y peregrinas, pero bueno. No, me ha interesado lo que has dicho, José, sobre la cuestión de la religión sustituida por la ciencia, etcétera, y que al final es bastante lógico desde una perspectiva menos schopenhaueriana que Nietzsche no comulga, aparte por toda su tradición, ¿no? Claro, al final, tanto la religión como la ciencia preguntan un poco a nivel hermenéutico por lo mismo, solo que desde flancos distintos, ¿no? Al final la religión pregunta por el para qué y la ciencia pregunta por el por qué, está como en los dos polos. Claro, desde esa perspectiva, todo proceso histórico, aunque es un poco problemático, al menos hablarlo desde la religión en general, siempre está supeditado a una función, a un término posterior, y en el caso de la ciencia, el evento histórico, puesto que se intenta reseguir de forma arqueológica su última ratio, siempre queda reducido a un mero fenómeno a explicar y por lo tanto no tiene entidad propia, ¿no? No sé hasta qué punto se puede relacionar esto con la cuestión o la pregunta fundamental schopenhaueriana, que es el qué del mundo, ¿no? No sé hasta qué punto Nietzsche puede estar apelando un poco a que la cuestión es quedarse con el qué del fenómeno histórico, es decir, el evento, el acontecimiento, lo que realmente es productivo como decía José, es decir, la cuestión propiamente apofántica de la mera señalación del hecho, ¿no? Cabe decir que ya problematizando un poco o retorciendo el texto, qué clase de historia puede salir de lo que está proponiendo Nietzsche, ¿no? No quiero volver a decir en esto porque siempre sale la misma cuestión, pero a veces parece que el razonamiento nietzscheano es un poco unilateral. Quiero decir, es un poco la expresión esta alemana de Schütten das Kind mit dem Badeaus, ¿no? Es echar el niño con el agua sucia de la bañera. Es decir, que la ciencia histórica o la concepción de la historia como una ciencia sea perniciosa en ciertos términos, en cierto sentido, tampoco debe ser óbice para que la historia como ciencia desaparezca de la faz de la Tierra, ¿no? Mm. Tiene cierta utilidad al menos, Mm. al margen de la reflexión entre útil, instrumental y demás, ¿no? Mm, me ha chocado también bastante la crítica exacerbada de Nietzsche a Hartmann, no en general, sino más bien lo que has estado comentando sobre, no sé si hasta qué punto, no recuerdo bien, lo dice en el texto explícitamente Nietzsche, ¿no? Pero tengo mis dudas de que Hartmann sea tan sumamente exhibicionista con su teleologismo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Hegel,
y en Kant y también en Marx, ya que lo has comentado, ¿no? Pero en Kant y en Hegel la idea esta de que cada fase histórica, cada evento, la idea esta de que pensamos desde la antigüedad del espíritu, que es Oriente, respecto a la modernidad, que es Occidente, etcétera, y la misma idea esta que aparece en las lecciones sobre filosofía de la historia y en otro texto que ahora no me acuerdo cómo se titula, que es la idea esta de que a cada fase de barbarie se van sucediendo pequeños brotes verdes de ilustración, como dice Kant, es bastante más explícito que en Harman, ¿no? Que al final Mm, es una cuestión más mm. de corte metafísico-ontológica y al menos en la edición bueno, la de Alianza, que es la única traducida que tiene Manuel, ¿no? No recuerdo que haya una incidencia tan grande en el carácter este epigenético de las fases de la historia, entendía como un conjunto, ¿no? Mm. Creo que Harman hace más hincapié propiamente en la cuestión, como Mailander, en la Bildung, en la formación del espíritu, en la tomar conciencia, que sí que es verdad que se parece mucho a la idea esta hegeliana de que el proceso histórico, en tanto que te dice verdadera, no es más que una toma de conciencia del espíritu absoluto por parte de sí mismo, pero bueno. Pero sí que creo que en Kant y en Hegel es algo como más acusado, ¿no? Mm. Hasta el punto de que quizás Nietzsche, no lo sé, habría tenido que criticar más bien por ese exhibicionismo a Kant, que aunque lo hace de forma un poco regulativa y tímida, sí que lo dice claramente, ¿no? La idea esta de que, No, está pues bien. eso, el fin, creo que es al fin, no sé si es al final de eh, el de las ideas para una filosofía, una historia de la filosofía en clave cosmopolita u Sí, otro texto, creo que es ese, creo que sí. el texto que en el último párrafo dice justamente eso, ¿no? Em, que eso, que si tú vas analizando los procesos de la historia, van sucediéndose fases de barbarie, pero que luego cada una, de forma muy dialéctica, igual que en Mailander y en Hegel, Los periodos terroristas los llama. sí, exacto, pues que se van como anulando y se va produciendo una evolución, ¿no? Mm. Em, Nada, también entiendo un poco, porque ahora estaba buscando en la edición en alemán, ¿no? Para dirimir qué término utiliza, si es Historie Ah, o a ver Geschichte, si y en está. efecto es, Mm. creo que lo dijo Luis ya, Sí. es Historie en efecto, y como en teoría los términos de origen latino alemán tienen más el carácter de ciencia, ¿no? Mm. Está criticando todo el rato la idea esta de la historia como una ciencia, ¿no? Mm. Y claro, eso implica mucho con toda la filosofía de la historia, que viene ya desde la protoilustración francesa y que luego Kant recoge y luego Hegel eh, de forma palmaria. Y es un poco también lo que decía sobre la idea esta de la religión, entendida como un para qué o la ciencia de un por qué. Al final, el teleologismo, claro, acaba reduciendo todo evento también a un mero medio o a un fin en sí mismo, que Mm. visto desde una perspectiva global y general, tiene meramente una función instrumental, es decir, es un medio para un fin final que puede ser en carácter soteriológico, puede ser pues eso, la aniquilación, la reconciliación con Dios o la constitución del estado ideal, en el caso de Hegel y de Mailander, ¿no? Claro, al final parece que Nietzsche está justamente quejándose o censurando no tanto la historia como ciencia, es decir, como disciplina, sino más los hechos vitales que se deducen de tomar la historia en términos de una mera disciplina. Mm. Es decir, pensar la historia o pensarse la propia historia siempre como un eslabón más orientado a un fin muy lejano, que es al final lo que está diciendo Kant todo el rato. Mm. Dice los progresos o la evolución del género humano en términos de moral es algo que las generaciones inmediatamente posteriores a la nuestra no van a ver nunca, sino que es algo que disfrutarán los hombres del mañana, ¿no? Mm. Claro, al final eso, como creo que decía José, condena, si te lo tomas en serio, como una razón vital, a un quietismo absoluto, o al menos una especie de excepción. Condena a cada individuo, a cada ser humano, a ser una especie de Moisés que tiene que acompañar a la humanidad en su periplo por el desierto, pero sin llegar nunca a Canaán porque te mueres antes, ¿no? Entonces, claro, entender la historia en estos términos teleológicos, pues al final es como que te enclaustra demasiado como para tener la capacidad de agencia suficiente o la libertad de movimiento como para poder, pues eso, ser creativo, generar algo que no sea meramente, pues eso, un factor más dentro de una cadena muy larga de la cual tú nunca vas a ser partícipe, ¿no? Y más o menos es lo que tenía así apuntado. Mm. Mm. Sí, es que es igual el aspecto más evidente para el tipo, digamos, de lectura que estamos haciendo, precisamente desde el pesimismo, y es para qué hacer
eh, o sea, ¿para qué abordar la historia, ¿no? De esa determinada manera? Se podría haber llamado de la utilidad de la historia para la vida y los inconvenientes de la teleología y la historia para la vida, ¿no? Porque al final ese es como el matiz importante. O sea, hay puntos en los que se habla, ¿no? Del exceso de sentido histórico o de conciencia histórica, y de cómo eso de alguna manera pues inmoviliza o impide, ¿no? Al hombre, la propia acción que él llama ahistórica, es decir, la que se olvida precisamente que está en unas determinadas coordenadas, ¿no? Em, geográficas, temporales, y simplemente pues vive, vive para la vida, ¿no? Podríamos decir. Am, y, y justamente eso imbrica, o viene a imbricar con toda la crítica esta del proceso del universo, que por otro lado, si tú vas a mirar a lo que es una lectura fina, ¿no? de los argumentos que va a hacer, o sea, que va a hacer en el texto, realmente no hay una lectura fina, es decir, no se hace una crítica especialmente profunda que vaya a los textos a ver qué es lo que está diciendo Harman, sino que toma pues dos o tres rasgos principales que además son como comunes a todas las filosofías de la historia. Entonces, al final, Harman es como una especie de... ¿Veis a dónde nos lleva esto? Literal. ¿Veis a dónde nos lleva esto? Claro, la filosofía de la historia pues nos lleva a desertar de la vida. Lo irónico, Ya está, nos lleva a desertar de la vida. no sé qué edición Hubiese habéis sido mejor Mindlander, por otro lado, ¿eh? También te digo, respecto a lo que para eso. dices, y ahora te corto un momento Sí, sí, sí. solo, meto la acotación. No sé qué edición habéis leído, yo he leído esta de Duff, ¿vale? Pues hay una cita que utilizas Nietzsche que dice, bueno, dice, esta Nietzsche, estoy fatal. No hemos encontrado esta No, referencia. esta cita es de Harman y Nietzsche la ha pillado tal cual, literal, Ah, vale. de Harman. Es una cita de Goethe que modifica a Harman Mm, a su gusto, bueno, y que Nietzsche la recoge, ¿sabes? mm. Quiero decir, lo que decía antes, al volver a leer me ha parecido que tras esta exhibición de ironía nietzscheana hay el reconocimiento de una cierta admiración. No sé qué decir. O sea, a mí me da la impresión que obviamente tampoco es la manera igual tampoco es la manera de abordar los textos de Nietzsche. También tampoco pasa con Schopenhauer. Pero sí que es cierto que los diagnósticos son como un poco, o las críticas son como un poco más precisas. O sea, como la diferencia entre haber, por decirlo de una manera, intimado más con el texto que en el caso de Harman. O sea, a mí, ya digo, como lector igual no especialista en ninguno de los dos, me da la sensación de que o sea, por un lado encuentra eso, encuentra ese rasgo común, pero luego también está discutiendo con él porque Harman es el famoso. O sea, todo el mundo tiene Mm, en boca a eso sí, Harman, por tanto claro, estoy discutiendo a Harman claro, 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 porque claro. para su argumento, todo hay que decir, le viene mejor Mindlander que Harman. Por la cuestión de que Lo que pasa es que Harman es hegeliano. no hay segundas vueltas. Ya, pero al final todo Mailander. en ese aspecto viene a ser lo mismo. O sea, lo que viene a señalar, por ejemplo, de el fetichismo del hecho consumado, ¿no? La tiranía de lo fáctico, eso está presente en Mailander. O sea, al final todo el tema este de Alemania contra Francia, bueno, no sabemos quién va a ganar, pero quien gana es quien lleva la razón. Pues puro Hegel eso, o sea, al final es pues eso. Sí. Entonces, ya digo, para esto le vendría mejor Mailander porque no tiene, digamos, Harman deja la puerta abierta a que el propio proceso histórico se repita. Mm. Mailander no. Es un poco la idea. La idea de Mailander es que se cierra. O sea, al final, pues vamos a una aniquilación, pero que es definitiva, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso es eso, ¿no? O sea, un poco la idea está
no quiero hacer, ¿cómo es esto? No quiero, no quiero parafrasear tampoco a Rajoy, ¿no? Pero Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. básicamente, Es básicamente difícil, eso. es como una traducción literal de alemán. Pero bueno, sí, eso. Básicamente, cuanto mejor, peor, y cuanto peor, mejor. Pero sí que es verdad lo que dices, que Nietzsche critica a Harman porque es el famoso, efectivamente. O sea, no hay que olvidar que las intempestivas de Nietzsche son extemporáneas, o sea, son contra su Contra su tiempo, tiempo, ¿no? sí. Strauss, en el aspecto, la Sí, vertiente la primera. religiosa, Mm. Harman a la vertiente histórica, no sé cómo llamarlo, es que Harman no es historicista, es teleológico, pero no es... Bueno, pero Pero viene a bueno, ser, porque viene a ser viene a ser lo mismo. yo el término de historicista lo he usado con mucha ligereza, pero en verdad el historicismo tiene una definición que es una rama de una forma de o ¿cómo decir? Una rama, una ramificación de la disciplina histórica que trata de comprender los hechos históricos internándose en la subjetividad de los individuos de Ya. la época, ¿no? Lo que pasa es Pero Bueno, que que en cada el... evento tiene significado sobre tanto que es contexto histórico. Mm. Vamos, Sí, pero, lo que compramos a día de hoy que pero como la además interpretación... confiadamente cree que puede ponerse en la piel O sea, de los individuos de ese tiempo. es es la fórmula, es el sentido histórico. O sea, al final, es el sentido histórico, pero en el razonamiento que está haciendo Nietzsche son una cosa sinónima de la otra. Sí, Porque, sí. bueno, viene a hablar, luego cuando viene a criticar el tema de la formación, de hecho hay como muchos puentes, ¿no? Entre este texto y el de las instituciones educativas, es como un poco gracioso porque justo estas cosas que hace que hacía que la última sección, la sección décima, fuese, digamos, entre comillas, tan vacía, más allá de la definición esta que da sobre lo ahistórico y lo suprahistórico, es el propio ejercicio que hace, ¿no? El propio ejercicio que hace para, bueno, no sé, establecer una solución o como apuntar a una solución a- al problema, ¿no? En el que están metidos de la enfermedad histórica, Sí, más allá. una exhortación a la juventud Sí, la y... exhortación a la juventud, que es aquello de, eh, o sea, si en el texto de las instituciones educativas era confiar en el hecho de que, digamos, el estado actual de las instituciones educativas es de alguna manera contranatural y por tanto no podrá durar mucho porque va contra la naturaleza, aquí viene a señalar, bueno, no pasa nada, no pasa nada con el problema que tenemos del historicismo, porque en el fondo la juventud está naturalmente inclinada contra el sentido histórico y el historicismo, o sea, es como aquello de, bueno, eh, la vida viene a actuar como una especie de Deus ex machina Mm. que Sí, sí. solucionaría, ¿no? Prospectivamente, ¿no? El problema. Ya digo, Mm. pues es eso, o sea, confiar y luego, ¿qué era? O sea, sí, es que iba a decir, es básicamente el mismo gesto que en el caso de las instituciones educativas. Mm. Confía, confía en que eso ha de cambiar porque es contra natura, ¿no? Y podríamos decir que aún seguimos, podríamos Sí, decir sí, sí. que estamos con muchos matices y Bueno, muchas estamos diferencias, un poco estamos en el mismo punto. en la hipóstasis No del hemos, fenómeno, per negationem, quizás a veces, no pero hemos superado, no hemos superado el sentido histórico. De hecho, pues las problematizaciones, ¿no? Respecto digamos, dónde debe ir la historia, ¿no? O sea, bueno, básicamente, en sí, términos de bueno, teoría política, eh, como la idea está que estamos, al menos desde esos tiempos hasta ahora, como una especie de crisis permanente que se queda ahí, es decir, que no se resuelve de ninguna manera. Y yo creo que es eso, o sea, leerlo de una manera nietzscheana sería decir, claro, efectivamente no salimos de esa crisis permanente por el sentido histórico. Si metiésemos ahí la capacidad del olvido, pues
pues se resolvería como se ha estado resolviendo eh, durante toda la historia de la humanidad, que es a hostias y ya está. Con una buena sangría. Y sí, no, hay un punto en el que habla de esto, ¿no? Que dice algo así como, bueno, hace una distinción, ¿no? Entre lo que diría la historia, lo que diría realmente la historia y lo que dice la moral, ¿no? Y como pues el historicismo al final viene a decir, bueno, la historia es, digamos, el escenario, ¿no? De la inmoralidad efectiva y la historia además es capaz de ser no solo el apuntador, sino además el juez de esa misma inmoralidad efectiva, por aquello de los hechos consumados, ¿no? Y o sea, va a rechazar esa fórmula, ¿no? La historia no puede ser jueza de lo que en ella ocurre. Mm, Ujú. mm, Sí, yo también veía, ahora que tengo aquí una cosa apuntada, claro, hay que tener en cuenta la íntima relación también que guarda toda la cuestión de la teleología con el problema del mal. Eso es algo que suelo repetir muchas veces, ¿no? mm. La idea esta de que, bueno, al final toda la cuestión de la teleología, la constitución del estado ideal, Mailander con el nihil absolutum y todo esto, al final no deja de ser epifenómenos de una misma valoración o juicio de valor sobre la existencia, y es que, bueno, pues que existe el mal y de alguna forma pues es lo que no debería ser en absoluto, y el mal debe o bien desaparecer formalmente como en Leibniz o bien parte post, como es en el caso de todo el teleologismo historicista. Al final, pues es lo que decías tú también, ¿no? Esto en el marxismo se ve clarísimamente. El mundo es un proceso conflictivo, contradictorio, que está atravesado por las luchas entre el proletariado, los burgueses, el capital, etcétera, pero en último término advirtirá, pues, Sí, beatus sigle magnífico, en el que, bueno, pues todo está resolvido, el está mesianismo. resuelto. Hegel es un poco lo mismo, o de una forma un poco más, digamos, ilustrada o idealista, y en Mailander es palmario, ¿no? La idea del estado ideal, que luego ya posteriormente es ese momento de transición entre que realmente se concibe que la única forma de resolver el problema del mal o la existencia del mal en el mundo es la aniquilación efectiva del ser, ¿no? Mm, Al final es un poco lo que dice Schopenhauer, ¿no? Son esos países de jauja donde los pollos vuelan asados y todo crece solo, ¿no? Entonces, recuperando un poco la idea esta, que ya salía en la aceptación de Dionisos, de la parte trágica, dolosa, etcétera, de la vida, sin que eso implique una negación pesimista, a lo Schopenhauer, Hermann Mailander, ¿no? También creo que se entiende un poco también este rechazo enconado hacia el teologismo, el historicismo, etcétera, ¿no? Al final parece que Nietzsche está diciendo un poco que si entendemos el mundo como un proceso soteriológico en el cual, pues, cada evento es sencillamente un medio para un fin, que es la resolución del problema del mal, sea como una aniquilación, la constitución de un Estado, al final también hay que entender lo muy adversario que era Nietzsche de toda la cuestión del socialismo, del comunismo, el marxismo, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, parece que Nietzsche entiende que aceptar este modelo implica, en último término, asumir que el mundo está pues incompleto, está parcialmente constituido, tiene retales que no se cosieron bien y que por lo tanto pues hay que negarlo constantemente, ¿no? Y al final también eso imbrica con la cuestión clásica del cristianismo desde una perspectiva totalmente milenarista, ¿no? La mm, idea está que viene el fin del mundo está a punto de acontecer, llega ah, el anticristo, preparaos, que vamos a ser juzgados todos, ¿no? mm, Entonces es como que, sin conocer yo mucho la cronología del texto nietzscheano, es como que se empieza a perfilar ya cómo se va separando cada vez más de esa herencia schopenhaueriana tan típica del texto de Dionisos y de Apolo, de Nacimiento de la Tragedia, y va saliendo ya propiamente una especie de germen de lo que será ya más, en sentido estricto, la crítica a la cultura cristiana, el mm, socratismo, mm, etcétera, ¿no? mm, Parece que aquí como que están empezando a despuntar de forma un poco más nítida, mm. a diferencia del texto de El nacimiento de la tragedia, pues algunos de los típicos nietzschianos de- que todos conocemos Mm, de la crítica a la cultura y todo ese rollo. mm. Hmm. Sí, o sea, hay un punto. Es cierto que con el tema de la historia es curioso, ¿no? Porque justamente el pesimismo de Schopenhauer poco tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, caería precisamente en el lado de lo suprahistórico, ¿no? Que Nietzsche viene al final, ¿no? En la sección décima a atribuir tanto al arte como a la religión, ¿no? O sea, Schopenhauer estaría, digamos, en ese nivel.
pero sí, o sea, hay como un punto más claro respecto al distanciamiento del pesimismo. O sea, aquí ya aparece más claramente, no que esté, digamos, reformulándolo o haciendo su propia formulación del pesimismo, sino que está marcando, está empezando a marcar distancia, aunque sea un poco a propósito, ¿no? A propósito de la historia. También por otro lado tiene sentido, dado que pues después de él, ¿no? Pues los pesimistas más importantes da la casualidad de que de que todos aceptan más o menos, bueno, quizá Bansen, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de Harman y Mailander es claro que sí que tienen acogen o se adaptan un poco más a la idea de que la historia tenga algún tipo de significado, más allá de la mera repetición de individuos, ¿no? O de temas, de motivos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no sé. Bueno, a ver, respecto a eso, yo creo que queda bastante claro. Luego, a mí me han llamado la atención algunos aspectos que ya tienen que ver más con, pues quizá con nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, como hasta qué punto, ¿no? Que esto pasa en muchos textos de Nietzsche, ya pasó con el de las instituciones educativas, ¿no? Que nos puede apelar a pesar de los años que nos separan, ¿no? De él, que es justamente bueno, por un lado la crítica, ¿no? Que hace al tema de la historia, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, si al final la cosa de la filosofía de la historia es describir leyes generales que son verdades de perogrullo, tampoco hacía falta ninguna recapitulación histórica de los últimos siglos con con todo el acopio, ¿no? De hechos, ¿no? Que eso conlleva para acabar concluyendo, pues eso, cosas que son de cajón, ¿no? Y, y como eso es paralelo, hay un momento del texto que lo señala, como eso sería paralelo a el exceso de experimentación científica. Y me ha hecho pensar bastante en toda una serie bueno, en estos casos en los que sale un estudio que acaba confirmando algo que es, pues bueno, relativamente, no lo sé, manifiesto o palmario. Yo qué sé. En educación es como muy claro, sobre todo en estos que tienen el título de educación basada en la evidencia. Ah, sí, hemos descubierto que los grupos que tienen menos ratio resulta que dan mejores resultados. Y dices, joder, no me digas. O sea, básicamente la experiencia común de cualquier profesor. O sea, cualquier profesor Sí, sí. que haya empezado a trabajar ya sabe eso, ¿no? Pero parece que, pues eso, parece que si no se documenta de alguna manera y de tanto en tanto nos hace algún seguimiento con grupos de muestreo, ¿no? Y este tipo de cosas, como que no, o sea, bueno, grupos de control. Y este tipo de cosas como que no es real, ¿no? O incluso yo qué sé. Igual es cierto que hay cosas que nos parecen también evidentes un poco a parte post, ¿no? Pero pongamos el caso no sé si José lo conocerá, tú seguro que lo conoces, porque es de estas cosas que hablan, pero muchísimo. El tema este del efecto Pigmalión. Ah, sí, sí, sí. Básicamente que si le dices a un niño que le va a ir bien, que lo va a hacer bien, pues actúa como una especie de profecía autocumplida. Y si le dices que lo va a hacer mal, pues bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Qué podrías decir? Estos son cosas que no requieren grupos de control, no Quizás requieren... es autoevidente que si tú machacas a alguien, le machacas efectivamente Sí, eso. Y que va a rendir peor. Esa es la idea de que está muy presente en Nietzsche, de que la civilización es redundante y el conocimiento, al menos este conocimiento anticuario, es una copia muy mala de lo que en la vida se da en forma de intuición, en forma de saber transmitido, popular, etcétera. Entonces trata de reproducir lo que la naturaleza da
de una forma ligera y sencilla, en formas súper complejas, alambicadas, con experimentos que desvirtúan el origen y el fin y todo. Sí, yo esto lo entiendo, pero, y sin conocer mucho a Nietzsche y demás, vuelve a incurrir, yo creo, un poco en alguna idea un tanto trasnochada, o si no, al menos ingenua, ¿no? Porque claro, estaba pensando y digo, claro, esta idea de que todo tiene que ser verificado necesariamente para que sea susceptible de ser considerado verdad, claro, es algo que suena mucho a la Ilustración, el texto este, de hecho, de que es Ilustración, ¿no? De Kant, que es básicamente una frase literalmente suya, y bueno, pues entiendo, ¿no? Que quizás Nietzsche está apelando a un paradigma de conocimiento más típicamente de intuición intelectual, digámoslo así, tipo platónica, No tan o bestia. Claro, clásica, yo una intuición intelectual en el sentido estricto del término, de ¿no? esos Pero términos igual, ¿no? una intuición, en plan, Sí. un conocimiento intuitivo del mundo, ¿no? Más, pues, digamos, artístico, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna bueno, forma, o lo inmediato, posiciona podríamos decir. este fetiche, este fetichismo de verificar todo aquello que se nos presenta con tal de dirimir si es realmente cierto o no. Claro, pensándolo más propiamente en términos históricos, claro, precursor propiamente moderno de esto, al final no está pues Kant, es Descartes, el último término. La cuestión de la evidencia, certificar Hmm, lo que acontece, que nada sea tomado como verdadero hasta que no, etcétera. Pero claro, pensando propiamente también en quién inicia esto, pues al final Platón también es como Mm. el gran clásico que inicia esto. Nada que pase, no por la cuestión de los sentidos, ¿no? Pero nada que no sea reflexionado, meditado sí, respecto a los aleidos puede ser considerado. Entonces, creo quiero decir, parece que Nietzsche, la al noción menos de... parodiándolo un poco, es un nostálgico ¿de qué? De Heráclito, de los presocráticos, porque antes de esto tampoco tenemos mucho más textos, No, digamos, ¿no? ya, la propia... O yo qué sé, Gilgamesh, porque aparte de después de esta gente no tenemos mucha más constancia de... La propia... O sea, quiero decir, ya, No sé. y no quiero cortar, ¿sabes? Eh, Pero que al final parece que Nietzsche se está quejando de la misma esencia del proceso histórico europeo. Si entendemos pues Europa bien podría desde ser. Platón o un poco antes, porque yo no Hmm, sé quién hay detrás de Anaximandro, ¿sabes? Tal vez No es se el me ocurre, primero. quiero decir. Sí, pero de tales que tenemos, cuatro fragmentos. Y eso ahora, en la Claro, lo época que de pasa es Nietzsche, que yo que no a haría... saber, Bueno, ¿sabes? cita mucho Hesíodo, eso es verdad. O Yo sea, no yo lo haría digo más por tesis... intentar recuperar el paradigma en el eh, que parecería Nietzsche estar apelando, en el sentido más del conocimiento Pero es que yo intuitivo. no tengo muy claro que Nietzsche en ningún momento de su vida tenga claro el Nada. paradigma al que, No, ya, a que pero alienta Sí, no, es hacer... a sí, acercarse, ¿no? más Porque para es como lo que he representármelo dicho yo. de que cuando está hablando pues de esas figuras geniales, ahistóricas, que se comunican por encima de la historia de tú a tú, tampoco te dice en quién está pensando, ¿no? Es Mm. que Sí, sí, sí. y a mí no se me ocurre tampoco nadie, porque un Goethe, por ejemplo, aunque lo cita mucho, Bueno, porque es una cosa muy... yo creo que los personajes de lo que llama esa bueno, la república, que al final viene a hablar, ¿no? La República de los Espíritus, ¿no? De la que habla Schopenhauer son como muy claros, porque además lo está poniendo en las coordenadas de Alemania, Beethoven... y es Es el Goethe, es el Schiller, romanticismo, es, Hölderlin, y o Pero sea, una cosa es que lo es como diga más o menos porque claro. efectivamente son personas geniales y otras cosas que esas personas encajen con su modelo de genialidad, que no. O sea, ni Beethoven, ni Wagner, No ni sé, Goethe era un clasicote. no lo sé. Beethoven era un capitalista musical. De Eh, todas formas, pero aquí quizás sale un poco más Wagner un la fariseo. vena manierista de Nietzsche. aterrizando el tema Y me tengo que marchar. bueno, pues medio seguimos nosotros. Pues eso, aterrizando un poco en el tema de lo que has dicho, ¿no? De retrotraer sobre toda la tradición, es el, pues la propia noción de conocimiento, ¿no? Como creencia verdadera La episteme, justificada. eso. La A ver, episteme. yo no haría de lo que está, o sea, de la crítica que está haciendo Nietzsche, yo no haría una tesis fuerte Ya. de, pues eso, de un modelo contrapuesto a Mm. eso, sino Ujú. simplemente el paliar la propia tendencia del conocimiento a acabar en eso. Mm. Sí, Es decir, sí, sí, claro. quedas igual pues en el aspecto de la crítica cultural, Mm. más allá Sí. porque cuál sería, no podría proponer realmente un modelo. Si la cosa es un poco
que el individuo tenga una intuición más o menos inmediata de lo que decide. Mm, O sea, cuando está hablando ya directamente de que de alguna manera pues los individuos deberían entregarse, ¿no? Como potencia a lo ahistórico, es decir, mm. que tiene que haber un papel bastante central del olvido en, digamos, su acción cotidiana, pero también, pues, ¿no? Sí, sí. La reverberación que tenga, digamos, desde un punto de vista político, yo no haría, es eso, no. No, ya, Me ya, parece que es claro. como intentar llevar tanto a las últimas Sí, consecuencias que sí, ya sí, pierde. sí. Ahora he de irme. Mi planeta me necesita. Nada, estábamos comentando esto de que al final tampoco al texto se le puede exigir o se puede retorcer tanto la reflexión Cierto. nietzscheana como para exigir, ¿no? Pues que cierta consecuencia o una propuesta positiva, ¿no? Mm, Claro, yo esto lo entiendo, pero al final es un poco lo que se le acaba criticando también mucho al tipo de filosofía que sale justamente después de Nietzsche y que es un poco el estilo, no diría panfletario, pero típicamente ensayístico, que sí. ahora se estira tanto, Mm, que son temas o pues esos ensayos mordaces, críticas que pueden ser más o menos interesantes, que son también muy grandilocuentes, pero que después de ellos no queda nada. Quiero decir, no hay algo, una propuesta positiva, mm, ¿sabes? mm, Entonces, claro, yo lo que digo es, vale, evidentemente Nietzsche no es lo que pretende, etcétera, también es una cuestión un poco la petitio principi, de decir, no, claro, si yo propusiera ahora un modelo fuerte de tipo de conocimiento, etcétera, o tal, estaría incurriendo en la misma tosquedad o estaría imponiendo también pues una cama de Procusto, que es justamente lo que yo estoy criticando. Bueno, pero esto es un poco la infalsabilidad mm, absoluta de la mm. lógica nietzscheana. No digo que no esté bien, pero sí que es verdad que por mucho que se entienda que no es la aspiración ni la voluntad del texto, yo no puedo evitar después de leerlo decir, vale, pero ¿y qué? Mm. ¿Qué nos queda después de esto? ¿Cuál es la alternativa? Ya, la cuestión es que yo creo que se pueden ver en líneas más o menos generales, ¿no? El Mm, planteamiento que quiere hacer en el texto tiene que ver un poco con, pues con una serie de fuerzas, yo creo que podrías plantearlo justamente así, ¿no? Como fuerzas opuestas. Tendrías por un lado la ciencia, ¿no? Con su tendencia a lo histórico, mm, y luego otras dos fuerzas, que por un lado pues podrías decir que es el poder de la vida, que sería lo ahistórico mm, y el tema del olvido, ¿no? La cuestión del olvido. Y por otro lado, pues lo suprahistórico y el arte y la ciencia, perdón, y el arte y la religión, o sea, estos dos polos, el histórico y el suprahistórico, oponiéndose a la ciencia. Entonces, el modelo es pues que se opongan. mm. Sí, El sí, tal modelo cual. es Sí, sí. que se opongan y hay sí, hay una fórmula, ¿no? Que establece, en la última sección, ¿no? Que dice algo así como que la historia, ¿no? Debería seguir, o lo histórico debería seguir, o someterse a una dietética de la vida que podríamos también plantearlo, dado que la vida ya es una de las fuerzas, ¿no? Una de las partes, podríamos hablar de una dietética de la cultura. Mm, Entonces, claro, la propuesta es pues que se relaje un poco la ciencia. mm, Entonces, eso es un poco mm, sí. eso es un poco la propuesta. Entonces, no es como o sea, en este punto del texto, lo que a mí me parece leer no es una Mm, especie de oda subrepticia al irracionalismo. ya. No me da la impresión, sino el propio hecho de que la ciencia pueda actuar como una fuerza que conduce al pesimismo. Mm, Es más eso, yo creo que es más eso, ¿no? Pues el punto antivital. Hmm. Hmm. No sé, todo esto venía en relación a toda esta idea, ¿no? Del exceso de experimentación sí, científica, exacto. ¿no? Y lo de la educación basada en la evidencia. Yo creo que es como eh, se hace como muy patente, sobre todo en temas que atañen a la psicología. Mm, Porque igual el exceso experimental, bueno, puede ser pernicioso o demasiado costoso, ¿no? En términos económicos, pero creo mm, que
esto ya caería fuera de las lindes de una crítica de la cultura, pero bueno, como que no sería tan pernicioso igual que con los temas que atañen a la psicología, porque al final eh, la historia tiene que atañer eh, necesariamente a la psicología, porque obviamente pues, los agentes de la historia son Sí, sí, seres lógico. humanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, eh, no sé, digo, me parecía interesante visto desde nuestro tiempo, también la crítica, ¿no? que va a hacer, bueno, que hace, de la ciencia como industria. Hay como algunos puntos, ¿no? Y sobre todo el tipo de relación que parece establecer, aunque no acaba de quedar, para mí no me acaba de quedar 100% clara. Hay un momento, ¿no? que dice algo así como, además es como una expresión que recuerda por aquello de los libros, ¿no? Los libros se leen, se consumen como si fueran huevos frescos. La crítica esta que hace, ¿no? Pues al lector o al público, Schopenhauer. Nietzsche va a hablar, ¿no? de que los eruditos ponen más huevos que nunca, ¿no? Pero cada vez los huevos son más pequeños, como Sí, poca cosa, ¿no? Menos más sustancioso, peregrinos. a pesar de que los libros sean cada vez más extensos. Aquí, quizá desde nuestra época podríamos Hay decir una que no, pequeña. que ya se ha ido Sí, acompasando a que sí, sea cada vez hay menos. una cierta isomorfía entre Sí, superficialidad y extensión sí, 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 curiosa, que sí. se reúnen, ¿no? Sí, sí. Pero la idea de que sea esto o bien un fenómeno paralelo al historicismo Mm. o un fruto del historicismo. No acaba de quedar 100% claro, pero sí que es obvio que visto, pues, digamos, la crítica esta que hace de la productividad de la ciencia, visto desde cómo está ahora, digamos, configurada la universidad, que pues todo se ve en términos de citaciones, de impacto, Ya. pues medido así, ¿no? Mm. Incluso también de determinadas investigaciones, la idea esta, ¿no? De su relevancia, ¿no? Impacto social, que esto se mide en el hecho de que si dan o sea, si se invierte dinero en que tengan algún tipo de no lo sé. Vamos a hacer algo que sea para una de las instituciones del barrio, Sí, pongamos. sí. ah, este tipo de Mm. cosas que, que como que vienen a hacer como más evidente, ¿no? lo que está criticando. O sea, es que es un texto que en sus críticas se hace como, bueno, como los anteriores en ese aspecto, que en sus críticas se nos hace más evidente a nosotros, yo creo, En su propia, que en su en su propia, propia que época, en su sí, sí. propia época. Mm, Sí, son textos que evidentemente están revestidos de estricta actualidad, ¿no? Que en parte es justamente el atractivo que tienen. No mm, tanto la crítica filosófica específica, sino lo desconcertante de que realmente nos encontramos en un mundo muy parecido mm, o incluso una mera hipóstasis del mismo, una iteración en un texto que nos separa pues que casi prácticamente mm, 200 años, ¿no? mm, Claro, sí, aquí también es eso, hay que entender la ciencia no solo como la ciencia empírica, por supuesto, mm, sino la industria, en este caso, de la cultura, ¿no? La producción en masa, mm, la, la venta y el capital constante de productos culturales que en realidad no tienen ningún tipo de sustancia, ningún tipo de contenido y que sencillamente están pues eso, conformados y constituidos pues para abastecer a un público insaciable porque parece ser que el estómago de este monstruo no digiere en absoluto nada de lo que traga y caga lo mismo que le entra por la boca, ¿no? mm, Sí, sí. mm. Yo tenía respecto a esto algo apuntado que era igual algo que sería pues, más para discutir realmente, porque el propio texto pues no lo apunta, pero me parece que es una cosa que hace pensar, o sea, que el texto hace pensar, y es la idea de la historia como algo perjudicial también para la misma filosofía. eh, o sea, no necesariamente por la idea esta, ¿no? De un manierismo o escolasticismo, ¿no? Lo que Mm. hablábamos un poco Sí, sí, el otro día, ¿no? sí. Con la historia anticuaria, ¿no? La idea de la historia anticuaria, sino, pues bueno, un poco como lo contrario a lo que se suele decir,
una de las cosas súper típicas, ¿no? Que se suelen decir de la tradición anglosajona, o sea, me refiero a la tradición analítica, es que suelen, o que solían, eh, estar como faltos de historia, en el sentido de que, pues eso, parece que estén descubriendo, eh, pues bueno, si me disculpa ya lo cancelable ahora de la expresión, que estén descubriendo América. Parece que estén descubriendo América, ¿no? Sí, sí. Y, y claro, digamos, la tendencia que nosotros vemos ahora en lo que sería, digamos, en la investigación científica, académica, como la queramos llamar, es justamente la contraria. Al menos yo creo que es como muy evidente también por el lado de la continental, pero sobre todo viene exacerbado por los sistemas de citación y, digamos, la necesidad de las referencias. em, Todo tiene que estar, todo lo que se dice tiene que estar absolutamente referenciado y documentado, a menos que sea algo estrictamente de cuño propio. O sea, con esto no estoy diciendo que esté bien parafrasear de forma torticera, Plagiar ni nada por el estilo, plagiar a ni Hegel. plagiar, ni nada por el estilo. No, ya, claro. Pero, pero sí, o sea, es como aquello de hasta qué punto no lleva esto a escribir, o sea, escribir cosas que están de alguna manera, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero que tiene que Muertas. llevar muletas por narices, Sí, sí. las necesiten o no las necesiten. O sea, es decir, mm, si esta forma, digamos, de plantearlo no hace que los propios artículos, capítulos, porque en el caso del libro pues ya es otra historia, am, estén muy limitados. Sí, sí, totalmente. Están muy limitados porque tienes que dedicar, bueno, un poco lo que decías tú respecto bueno, cuando estabas escribiendo la tesis, ¿no? Lo que serían las primeras partes. Sí. Pues ahora te tengo que... Que Espérate, hacer una que para lo que tengo que hablar, tengo que hacer, una tengo que... sí. rememoración muy meditativa sobre muchos textos que han sido escritos. Sí, Mm, sí, sí. mm, Sí, a ver, claro. Es que nos separa tanto lo que hacemos nosotros, bueno, lo que se hace en la universidad o en la academia, no está tan sumísimamente alejado de lo que es la filosofía en sentido estricto, que ni siquiera hay un pequeño puente o hilo conductor como para ni siquiera compararlo, ¿no? mm, Claro, entender ya no la ciencia, sino el quehacer filosófico, siempre inscrito dentro de una tradición muy sesuda, muy documentada, etcétera, pues claro, te condena, bueno, no te condena, pero la industria epistémica, pues, las universidades y la academia al final, pues te obligan a pasar por el aro y hacer textos, pues que son meros manuales y son colecciones de citas, de datos, de referencias. Claro, en esos límites que se nos vende como que si fueran la conditio sine qua non del rigor, pero que al final son, pues eso, camas de Procusto, pues uno no tiene movimiento ninguno ni capacidad de libertad para crear algo mínimamente parecido a una pequeña reflexión filosófica sobre algo. Entonces uno parece que lo máximo, lo más filosóficamente máximo a lo que puede aspirar es a una pequeña cita ingeniosa, una metáfora bien traída, pero no te vas a poner tú a hacer algún tipo de labor de reflexión epistemológica sobre algo, no digamos ya metafísica, mm, etcétera, ¿no? mm, Yo sé que es verdad que en el término personal siempre era muy, muy reacio y muy combativo a esta concepción tan estricta y tediosamente doxológica de la filosofía. A raíz de la tesis debo decir que quizás también, no por la tesis, sino por los años, que uno siempre ha perdido facultades e ingenio con los años, pues lo miro con otros ojos, porque sí que es verdad que es lo que dices tú muchas veces, ¿no? De que quizás deberíamos ser educados en el arte del silencio, ¿no? De sí, callar. no decir nada. Evidentemente uno siempre cree que lo que escribe es una gran novedad, súper ingenioso, algo que no ha conocido nunca el ser humano y luego resulta que es una cosa totalmente peregrina Mm, que no se sostiene por ningún lado, ¿no? mm, Pero sí que es verdad que el hecho de que en la academia no se nos instruya en absoluto a intentar escudriñar de esa forma pues los distintos campos de la filosofía como mínimo te condena a pues eso a ser
un coleccionista, un cronista de referencias filosóficas, ¿no? Mm. No sé cómo serán las tesis o cómo son las tesis regularmente, pero es eso, aparte de Sí, no, suelen ser así. colecciones de referencias, no creo que Mm. lleguen a mucho más, ¿no? Y también es verdad que esto en parte yo creo que se deduce, ya saliéndonos un poco del texto, al hecho de que a la filosofía no le queda tampoco mucho campo de actividad. Uf, no sabría, Al margen no de la sabría cuestión decirte. del valor específico de la epistemología, la filosofía del arte, las No, clásicas bueno. ramas de la filosofía, ¿no? Pero claro, a raíz del desarrollo de la ciencia, pues es que ha quedado totalmente parasitado por pues, la psicología específica, la neurociencia, la física. Mm. Claro, tú ahora no puedes hacer filosofía de la ciencia sin... Filosofía de la ciencia, perdón. Filosofía de la naturaleza, por ejemplo. Mm. Bueno, Puedes hacerla, puedes pero, hacerlo. hostia, ¿cómo? Complicado, ¿no? Y luego es eso. Yo creo que justamente el problema es que la única rama de la filosofía que podría, que sirve un poco como trampolín a todas esas otras disciplinas que han sido parasitadas por la ciencia, es justamente la disciplina más onerosa y más en descrédito de toda la filosofía, que es justamente la metafísica. Mm. Tú sin Ya. metafísica no puedes hacer filosofía de la naturaleza. Mm. No sé que sea un materialismo burdo, que Ya, 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 para ya, leerme ya. un tratado de filosofía de la naturaleza en términos cuánticos, estudia física cuántica, ¿sabes? Que quizás está No, más a cerca ver, de la física cuántica. obviamente, pero a ver, yo creo que eso también es cierto hasta cierto punto de cualquier. O sea, no en términos de volumen, pero sí en términos, digamos, de que la filosofía, pues, tampoco piensa sola, digamos. Claro, por Es supuesto. decir, eh, es cierto que igual Aristóteles se tenía que hacer, se tenía que hacer su propia física para luego hablar de Claro, otras cosas. claro. Pero, bueno, cosa que igual pues no pasa en puntos, digamos, posteriores de la historia, que ya hay, digamos, pues ya empieza a crecer, ¿no? O empieza a tener, estas disciplinas empiezan a tener cada vez más autonomía epistemológica. Pero más allá de eso, o sea, para mí no es tanto el hecho de que hayamos acabado escribiendo así por una necesidad, digamos, de lo estrecho que es nuestro campo o lo poco que podemos decir, que de alguna manera pues, nos habría empujado a hacer doxografía, Mm. sino la propia industria del Ah, conocimiento, no, no, en el yo sentido me de que refería a eso. O sea, funciona. no me digo que en el campo de las esencias puras de lo que es posible o no es posible en términos del campo de conocimiento, la filosofía no tenga capacidad de movimiento, Mm, sino que digo que parece ser que la academia ha asumido tanto el clásico concepto, el clásico complejo positivista de que la filosofía solo puede aspirar a dos cosas, que es o bien a la reflexión ética, llámese filosofía política, o viene a ser una especie de propedéutica para el saber científico, que es mm, al final la proto-filosofía analítica. mm, Como digo, entonces parece que la academia ha asumido tanto ese complejo que no pretende, no espera de nosotros ni nos forme en otra cosa que no sea en cronistas, recolectores de datos y buenos historiadores mm, de las ideas. mm, O sea, no que la filosofía está abocado por eso, por la necesidad mm. epistémica del Ah, conocimiento en sí mismo. ahí yo es que no vería tampoco, digamos, incompatibilidad entre el hecho, digamos, de que tengamos una formación más o menos histórica, con todas sus lagunas, porque bueno, bueno, con el hecho de que tengamos una formación histórica y luego el tema Historicista. de la escritura, sino que el propio, el propio entramado, digamos, Sí, 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 eso digo. institucional te empuja o, digamos, promueve que tú hagas Mm. fundamentalmente Sí, sí. doxografía, Bueno, o sea, yo no... porque es lo Mm. más, o sea, es lo más económico Sí, no, para ti pero en de términos todas de formas, término, yo no creo, de tiempo, yo perdón. no lo veo tanto como que nos empuje, sino que es que no te da la posibilidad de otra cosa. Bueno, siempre podrías, En la siempre, siempre, nosotros estamos en a ver, en sí, la zona, en la zona estamos paraacadémica. en Cada la uno zona, puede escribir, en ese estamos, aspecto, sí, cada estamos uno puede escribir lo que le salga de los hombre, claro, en el sentido de huevos. que en tu casa, mirando la chimenea con un trozo de cera muy caliente en la mano, puedes escribir lo que quieras, sí, pero quiero decir que Coño, dentro, que hacía Descartes o que hacía esto, Spinoza. O eso sea, digo, es claro, lo que ha sido la filosofía siempre, realmente. claro, por supuesto, pero quiero decir que cuando la academia no da pábulo y tampoco permite Por eso no ni promueve. consiente, por eso, que, o sea, quiero decir, tú puedes escribir lo que te salga de los cojones en tu casa, evidentemente,
Pero si tú presentas eso como un trabajo de grado, no porque pasa cualquier mierda, ¿no? Mm, Pero un trabajo de una tesis doctoral, mm, es que te van a decir que ni de coña. mm. Te van a decir, no, esto por aquí no. Si escribes algo, ya vamos, ya sabemos cómo está el mercado editorial, Sí, etcétera. sí, sí. Si tú escribes algo que no sea, bueno, da igual. Bueno, actual, El sexy, como lo típico quieras llamar. librito catchy, cool, que no sé qué, que no habla absolutamente de nada, o no sea un manual, es decir, un texto muy sesudo e histórico sobre un concepto, un autor, etcétera, una idea, ¿quién te va a publicar eso? Ya, Eso quiere nadie te decir, lo publica. claro, esto en el momento en el que se ha democratizado tantísimo la industria de la cultura, o la cultura se ha convertido en una industria a tenor de la democracia, pues claro, se entiende. Mm, Al final se produce lo que se vende y si hay una ingente masa de personas consumidoras de cultura que no tienen criterio ninguno y a lo máximo que aspiran es a letrarse un poco en ciertos campos y ciertas cosas que les interesan, pues claro, no vas a publicar una nueva, la nueva versión del mundo complemento de representación, Bueno, ¿no? Quiero decir, te autopublicas. sí, bueno, claro, no te va a comprar ni el tatísimo, no te compra ni tu cuñado, ¿sabes? Bueno, como fue el caso de Em, Schopenhauer. Sí, claro, pero quiero decir, antes, en la época de Spinoza, etcétera, claro, saber leer, saber escribir, mm, era algo que te inscribía dentro de un círculo tan sumamente estrecho que Mm, escribir ya implicaba producir y Ya, ya, publicar. ya, ya, ya. Porque, claro, era un producto que estaba destinado a gente muy culta, muy letrada, bueno, muy culta y muy letrada, ¿no? Los únicos cultos y letrados que existen en el planeta. Ya, sí, Entonces, cierto. claro, el público pedía pues una cierta excelencia Mm. que ahora pues es que es, Bueno, es que no, es no se que necesita ni se pide. ni siquiera sería el tema de pedir una cierta excelencia. Ese sería un poco como que su propio eran los foros Bueno, sí, sí, eran sí, los foros de su época, el sí, Reddit sí, de su época. sí, sí, el Porque foro tienes cochero. igual a Spinoza hablando con miembros de la Royal Society de Londres, Ujú, ¿sabes? O sea, sí, sí, no sin vamos, que pensarías en términos de credenciales, sí, sí, en términos así como más actuales y no tendría no claro, tendría ningún sí, sentido. sí. Pero bueno, yo creo que podemos igual Finiquitar, finiquitar sí, porque sí. ya llevamos Además ahí tengo bastante mono y quiero fumar. pues nada. Vale, pues damos por finalizada esta sesión. Recordar que tenemos membresías desde 0,99 y agradecer como siempre Maginari Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatis Mutandis, Pablo GCH, Bobin Bluestocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imrit, Emilio Beléndez González, Moisés Mansilla, José Jonathan Ancheta y Cristian Nájera. También recordar que están a la venta Desencanto de José, Post Europa de Yuk Hui, traducido por el Luis, El misterio insondable, traducido por Manuel de Helen Bondruskovich, y que la siguiente sesión, en principio, Será el será el 24 24 de diciembre. de diciembre. 24 de diciembre.